Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En este recorrido y este privilegio que Dios nos ha dado de analizar capítulo a capítulo las Sagradas Escrituras, hemos llegado ya al capítulo 22, que es un capítulo extenso de los Salmos, no tanto como otros salmos, pero sí es extenso, y es uno de los salmos de gran relevancia dentro de la proyección mesiánica. Recordemos que los salmos tienen connotaciones literales por lo que sucedió al escritor, porque el escritor expresó un sentimiento de lo que era su realidad, pero también tiene una proyección profética. Según el pensamiento judío, es posible que David estuviese hablando de su condición, de lo que él estaba pasando, de lo que él sentía, pero también podía proyectar en el futuro la realidad del pueblo de Israel, debido a un cautiverio babilónico que experimentarían y que para nosotros hoy en el siglo XXI fue un evento que ya sucedió. Es como si David hubiese visto el futuro, la realidad, la agonía, la tristeza, el dolor del pueblo de Israel en el exilio babilónico. Pero también es un salmo que nos muestra los sufrimientos y los padecimientos del Redentor del mundo. Ya como cristianos vemos un cumplimiento por las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz y por lo que sucedió alrededor de la muerte de Cristo. Y el Salmo podía proyectar no solamente los sufrimientos del pueblo de Israel, sino también el cumplimiento de un evento que marcó el destino de este planeta, el sacrificio de Cristo en la cruz. Evidentemente, David no se imaginó que la muerte del Mesías sería de esa manera. De hecho, el mismo Daniel en el exilio babilónico no lo entendía hasta que el ángel Gabriel se lo reveló. No quizás con todos los detalles de Cristo en la cruz, pero sí de un sacrificio mesiánico en favor de toda la humanidad. Aunque el salmista parece relatar su propia experiencia, o sea, David, las frecuentes referencias de este salmo en el Nuevo Testamento atestiguan el carácter mesiánico, por lo menos en algunos pasajes. El salmo consta de dos partes, los versículos del 1 hasta el 21, que expresan la congoja y la plegaria del que sufre, y los versículos del 22 hasta el 31, que son el agradecimiento por la liberación efectuada. No hay ninguna transición entre estas dos partes, se pasa abruptamente de la angustia a la alabanza. Y si tú quieres conocer un poco más acerca de los detalles de este salmo y su aplicación al Mesías, cuando lleguemos a los evangelios lo vamos a desarrollar, pero antes tú puedes hacerlo con un libro llamado El deseado de todas las gentes, que te lo recomiendo. Bien, con esta introducción vamos entonces a leer el Salmo 22, que dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense el sentimiento de angustia y de dolor que tenía o que proyectaba el escritor de este salmo. Su angustia personal o la angustia que iba a padecer su pueblo en el futuro, que lo llevó a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando Cristo estaba en la cruz, pronunció esas mismas palabras. Jesús, aún en la cruz, citaba los textos de la Escritura. Lo hizo durante su ministerio. Escrito está. Y pendiendo de la cruz, en medio de su dolor, el dolor de sentirse alejado del Padre, porque en ese momento Jesús recibió el pecado de toda la humanidad. Murió en nuestro lugar, pagó la muerte eterna. Y esto debe ser un motivo de agradecimiento a Dios. El rey David sufrió. El pueblo de Israel sufrió a consecuencia de sus propios errores, porque el exilio babilónico vino como consecuencia de haberse alejado del Señor. Y Cristo padeció no por su culpa, sino por la nuestra. Entonces podemos proyectar a David, a Israel en Babilonia y a Cristo en la cruz. David por sus propios errores, Israel por sus propios errores y Cristo por nuestros errores. ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? No era que Dios ha estado lejos.
Dios nunca ha estado lejos de nosotros, nunca estuvo lejos de Adán. Adán fue el que se escondió, nunca estuvo lejos de Elías, fue Elías el que salió huyendo, temeroso de Jezabel. Nunca se alejó de David, nunca se alejó de Israel. Era Israel, David y todos los personajes y nosotros mismos los que nos alejamos del Señor. Y Cristo nunca se alejó de su Padre. Fue el pecado lo que desgarró el corazón de Cristo, el pecado de todos nosotros, que hacía sentir la lejanía del Todopoderoso, de Dios, del Padre. Es el pecado lo que nos separa de Dios. No es Dios quien se separa de nosotros. Y a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? Allí está. Pero es el pecado que nos ha velado su presencia. Versículo número 2. Dios mío, clamo de día y no respondes. Pero Dios sí responde. De noche y no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperan nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no quedaron confundidos. Ahora que yo quiero que tú te imagines al pueblo de Israel en el exilio, entendiendo que fueron sus pecados, que fueron sus desconfianzas los que los llevaron a ese lugar. Fue la rebeldía de Israel lo que causó la destrucción de Jerusalén. Pero había muchos fieles, incluyendo a Daniel, a Jeremías, a Ezequiel, entre otros personajes, que podían estar seguros de que Dios no los había abandonado y mantenían esa confianza en el Señor de que ellos regresarían a Jerusalén. Así como hoy nosotros podemos tener la confianza de que Cristo retornará a buscarnos. Y no quedaron confundidos, confiaron en ti, dice el versículo 5. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado por el pueblo. Los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza y dicen, se encomendó al Señor, líbrelo él, sálvelo, ya que en él se complacía. Pero tú me sacaste del seno materno, me hiciste sentir confianza desde el regazo de mi madre. Yo soy indigno, es lo que quiere decir el salmista, yo soy indigno. Pero he puesto mi confianza en ti y estoy padeciendo. No merezco lo que me das. Cuando el pueblo de Israel fue escogido, fue por gracia, no por méritos. Y tú y yo somos salvos por los méritos de Cristo, no por nuestros propios méritos. Y David fue colocado en el trono no porque fuese el mejor, sino porque Dios pudo ver en él a alguien a quien utilizar y que estaba dispuesto, aun en su indignidad, a hacer la voluntad del Señor. O sea, David reconoce su privilegio de haber sido colocado en el trono. Israel debía reconocer el privilegio de ser una nación escogida, no para hacer lo que bien le parecía, sino para anunciar al Mesías que habría de venir y darle la oportunidad a otras personas a ser salvos, porque Israel debía ser una luz al mundo como lo debe ser la iglesia el día de hoy. De saber de que ya no necesitamos vivir en pecado porque ya Cristo lo pagó y que podemos vivir victoriosos sabiendo de que Él está a nuestro lado. O sea, no somos gusanos, aunque nos veamos indignos, el Señor nos ha cubierto de su dignidad a través de los méritos de Jesús. Me sacaste del seno materno, me hiciste sentir confianza desde el regazo de mi madre, porque desde que estamos allí en el vientre, fuimos escogidos para salvación, todos los seres humanos. Están predestinados a ser salvos. Pero es una predestinación condicional, porque la decisión de mantenerme en la salvación es mía el día que tomo conciencia. Mientras tanto, mis padres me van educando. Y los judíos eran educados en la Torá, en la ley, en los principios establecidos por Dios. Leyes que son buenas, verdaderas, beneficiosas, ya lo estudiamos en otro salmo. Correctas, justas. Pero cuando estos jóvenes educados en la Torá tomaron conciencia, hicieron lo que bien les parecía y sufrieron las consecuencias. Y por eso Cristo vino a pagar el precio de toda la humanidad para corregir los errores tanto de Adán y de todos los seres humanos, incluyendo al pueblo de Israel y también a nosotros como iglesia del tiempo del fin. Versículo 10, a ti fui encomendado desde mi nacimiento, desde que nací tú eres mi Dios.
Este versículo me gusta muchísimo. Márquenlo, el 10. A ti fui encomendado desde mi nacimiento, desde que nací tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, otras versiones dirán vaca, las vacas de Basán, vacas fuertes, haciendo alusión a la agresividad de los enemigos de Israel en Basán. Las vacas de Basán, o decirle a alguien vaca de Basán, era una ofensa, porque se trataba despectivamente, pero eran agresivos, maltratadores. Hoy Satanás es esa vaca de Basán que quiere destruir al pueblo del Señor. Las vacas, los toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Fíjense que ahora pasa de la agresividad de un toro o de una vaca a la violencia de un león que quiere desgarrar, devorar. Y esta alusión al león es muy interesante. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento se compara a los dos leones, a Jesús como el león de la tribu de Judá, que es el que nos defiende, y a Satanás, que es el león que anda buscando a quien devorar. Pero la figura del león en el Antiguo Testamento hacía alusión a Babilonia. En el capítulo número 7 del libro de Daniel, Daniel ve 4 bestias que surgen del agua que representan 4 poderes. Y estos 4 poderes o estos 4 imperios que afectarían inevitablemente al pueblo de Israel eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero Babilonia estaba identificado con un león. Entonces, cuando ellos estaban en el exilio, pues ellos sufrían estando en el exilio porque no estaban en su hogar. Aunque los babilonios no fueron maltratadores, simplemente ellos imponían sus leyes y esperaban respeto de aquellas personas que habían sido conquistadas. Y ahí vemos cómo se trató a Daniel y a sus 3 amigos. Pero ese león para los israelitas o para el pueblo judío, porque Israel como tal se había fracturado con el paso del tiempo, solo quedaba Judea, y Judea ahora había sido deportada a Babilonia. Ellos veían la agresividad del león, es decir, de Babilonia, que los afectaba física y emocionalmente, porque estaban alejados de su hogar. Les tocaba que comenzar de nuevo y quizás no sentían esa libertad de adorar a Dios. O seguramente, pues se les imponían algunas cosas que muchos adoptaron y que sus hijos adoptaron y que contaminaron un poco la pureza de las instrucciones que recibieron desde niños. Entonces estos enemigos abren sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y este detalle del versículo 13 es importantísimo porque nos va a ayudar a entender el versículo 16. Ya vamos a llegar allí. Dice, ha sido derramado como agua y todos mis huesos, o sea, el león ha sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, se derritió dentro de mí. Como un intiesto se pegó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. O sea que hay un profundo sufrimiento, dolor, hay una angustia y me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, aquí David muestra su tristeza. Israel sufriría o padeció todo esto estando en el exilio o sintieron eso mismo. Yo me imagino que ellos entonaban este canto y se veían reflejados en sí mismos. Las porciones que son adaptadas al Mesías, que también iba a padecer, pero no por causa de sus propios errores, sino por los errores de toda la humanidad. Ahora la vemos proyectadas aquí en estos versículos, y dice el versículo 16, perros me han rodeado. Perros me han rodeado. Hablando de los extranjeros o de aquellos enemigos que estaban a su alrededor. Cuadrilla de malignos me ha cercado. Y yo quiero que tú te detengas un momentico en el versículo 16, porque este es un tema de discusión tanto en cristianos como en judíos, o las personas que manejan el idioma hebreo. Los que manejan el idioma hebreo, ellos dicen que este versículo número 16 ha sido manipulado. Yo tengo un comentario que me parece muy adecuado. Yo he estado viendo a algunos comentaristas hebreos que manejan el idioma y que hablan acerca de este versículo 16. Porque en la versión española, la que tú y yo tenemos en la mano, dice, horadaron mis manos y mis pies. Evidentemente, cuando
tú lees la expresión horadaron mis manos y mis pies, y si venimos hablando de que es un salmo mesiánico, por las exclamaciones que Cristo pronunció en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos ahora que horadaron sus manos y sus pies, tú dices, aquí está hablando de Cristo. Pero pongámonos en el contexto del rey David. David no se imaginaba que el Mesías vendría a ser sacrificado de la manera como fue sacrificado en la cruz, porque esa tortura en los tiempos de David no existía, eso lo inventaron, fueron los romanos. Y cuando Israel estaba en el exilio, ellos no proyectaban los dolores futuros del Mesías, sino sus dolores que ellos estaban experimentando en ese momento. Evidentemente, ya con todo lo que nosotros conocemos, al leer la palabra horadaron mis manos y mis pies, tú dices, está hablando de Cristo. El judío, el israelita, te va a decir, no, eso está manipulado. Porque el contexto original es David y la proyección profética de Israel en Babilonia. Y está bien, porque la palabra original, horadar, que nosotros leemos aquí como horadar, es como desgarrar. En hebreo se pronuncia kahari, algo así, más o menos así el hebreo se pronuncia, kahari, que en realidad no es horadar, es como que el león desgarra. O sea, está un león rodeando mis manos y mis pies. Ese león que se mencionó en los versículos anteriores está rodeando, más que horadar, es rodear. El león rodea mis manos y mis pies. Esa es la traducción real. La traducción literal de este pasaje sería como un león que rodea mis manos y mis pies. Kahari no podría traducirse correctamente como horadaron. Estoy leyendo el comentario. Es posible que esta palabra haya sido mal escrita. Hay versiones antiguas, por ejemplo la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del hebreo, el Antiguo Testamento hebreo. O sea, es la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Y en la Septuaginta nosotros leemos la expresión han cavado, hablando de los enemigos. Recordemos que todo lo que venga después del idioma original son traducciones, pero con interpretación. Entonces la Septuaginta dice han cavado, las versiones siriacas dicen han herido, la Vulgata es un poco más particular, dice han taladrado. Tal vez estos traductores interpretaron así el sentido original. Y no era que se manipuló para decir es Cristo. No, sino que ellos proyectaron el efecto como la mordida de un león. Cuando un león muerde y desgarra, deja el orificio en el cuerpo. Desgarra completamente. Lo que David experimentó era desgarrante. Lo que Israel experimentó en Babilonia para ellos era desgarrante. Lo que Cristo experimentó en la cruz también fue desgarrante. Y si claramente hay una connotación profética, no está mal adjudicárselo a Cristo. Porque Él también padeció por nosotros, así como padeció Israel por sus pecados, así como padeció David. La traducción real es desgarrar. El león rodea, desgarra, muerde. Deja el orificio al momento de morder. Y nuestros pecados horadaron las manos y los pies de Cristo. No está mal adjudicárselo a Cristo, pero el sentido original hay que mantenerlo también. Nuestros pecados horadaron las manos y los pies del Señor Jesús. Los pecados de Israel hicieron que ellos fueran desgarrados por el león de Babilonia. Babilonia se los llevó al exilio y sufrieron. Pero fue por sus propios pecados. David cometió errores y sufrió por sus propios errores y se sintió rodeado por leones que le desgarraron su alma. Porque eso huía y clamaba y sufría. Muchas veces esos leones eran sus propios hijos. Absalón, por ejemplo. ¿Qué desgarra tu vida en este momento? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quizás tú como Cristo has dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque es un sentimiento de dolor. Pero Dios está a nuestro lado. Interesante esta declaración. Pudiéramos seguir hablando, pero yo creo que el mayor enemigo en este momento es el tiempo. Así que vamos directamente a los textos siguientes.
Versículo 17, puedo contar todos mis huesos, mientras que me miran y me observan, partieron mis vestidos. Ya saben, ¿no? Partieron mis vestidos. Lo que pasó con Cristo en la cruz. Que en el caso del pueblo de Israel, en el exilio, perdieron todas sus posesiones. Y David, en algún momento, también perdió el trono a causa de su propio hijo. Partieron mis vestidos entre sí, y sobre mi túnica echaron suertes, pero tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate en mi ayuda. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de los perros. Sálvame de la boca del león, otra vez el león, de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ya a partir del versículo 23 leemos, los que veneráis al Señor, es decir, tú y yo, alábenlo, glorifíquenlo. Descendientes de Jacob, reveréncienlos, cambiemos ya nuestro enfoque, ya dejemos de ver tanto lo que está a nuestro alrededor y concentrémonos en el Señor, que tiene el control de todas las cosas. Dice, alábenlo, glorifíquenlo, reveréncienlo. Se parece mucho a las declaraciones de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Tiene una referencia apocalíptica muy interesante porque en medio del conflicto tú y yo tenemos una misión que cumplir. Versículo 24, porque no menosprecia ni desdeña la aflicción del angustiado, ni del que esconde su rostro. Cuando clama a él, el Señor lo escucha. De ti viene la alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré ante los que te temen. Los pobres comerán y serán saciados, los que buscan al Señor te alabarán, su corazón vivirá para siempre. Versículo 27, se acordarán y volverán al Señor de todos los fines de la tierra, y todas las familias de todas las naciones se postrarán ante ti. Entonces, si proyectamos nuestra vida solo en los sufrimientos, no vamos a poder disfrutar las bendiciones del Señor. Si David volvía sus ojos al Señor, en medio de esa angustia iba a ser consolado. Si Israel en el exilio ponía su confianza en el Señor, serían devueltos a la tierra prometida. Y eso se cumplió. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo y no en nuestros problemas, no importa dónde estemos, no importa lo que estemos padeciendo, podremos decir como el salmista, todas las naciones se postrarán ante ti, porque del Señor es el reino y Él regirá a las naciones. Él tiene el control de todo, incluyendo tu vida, tu hogar. Si tú se lo permites, comerán y adorarán todos los ricos de la tierra y se arrodillarán ante Él todos los que descienden al polvo, puesto que nadie puede conservarse a sí mismo vivo. Aquí hay una dependencia divina. Y los versículos 30 y 31 terminan diciendo, mis descendientes adorarán al Señor. La siguiente generación vivirá de acuerdo a las enseñanzas que yo he establecido. Si yo he puesto mi confianza en las cosas materiales, mis descendientes pondrán su confianza en las cosas materiales. Si nuestra confianza está puesta en Cristo, entonces nuestros descendientes serán verdaderos cristianos hasta que Cristo venga a buscarnos y cumplirán la misión descrita en Apocalipsis 14. Que también está descrito aquí en el versículo 23, glorifíquenlo, alábenlo, reveréncienlo todos los descendientes de Jacob, y tú y yo somos el Israel espiritual. Versículo 31 termina entonces, vendrán y anunciarán su justicia, y un pueblo que aún no nació, la siguiente generación, contará lo que él ejecutó. En el caso de los exiliados en Babilonia, ellos sabían que tenían que pasar 70 años en el exilio, y la siguiente generación verían las promesas del Señor. Hoy nosotros esperamos que Cristo venga a buscarnos, porque las generaciones anteriores nos han dejado un legado, y mientras eso ocurre, nosotros seguimos preparando a la siguiente generación para el retorno de aquel que, estando en la cruz, que fue horadado por nosotros, por nuestros pecados, vendrá a buscarnos como Rey y soberano de todo el universo. Hoy es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial y hoy podemos confiar en él. De esta manera hemos terminado este salmo, que por supuesto fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ves ahora el versículo 16? ¿Lo sigues viendo con esa proyección mesiánica, pero ahora con un contexto más amplio de saber que en el momento en que se escribió, David estaba padeciendo una particularidad? Israel, cuando lo entonaba, estaba padeciendo por sus propios pecados, por sus propios errores,
Y quizás nosotros también padecemos por nuestras propias faltas, pero Cristo sufrió por nosotros. Pagó por nosotros, no por sus propios errores, porque no los tuvo, porque fue perfecto. Padeció en nuestro lugar. Y eso, por supuesto, nos ayuda a confiar más en el Señor. Terminamos nuestro análisis y solamente nos resta agradecer a Dios a través de una oración. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque eres bueno, porque nos das entendimiento de tu palabra, porque podemos tener una proyección total y saber de que hemos pisado un suelo firme al confiar en lo que escrito está. Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Y por eso el Salmo hace referencia a esa obra mesiánica. Pero hoy nosotros podemos estar padeciendo y sentirnos desgarrados por los ataques de aquel dragón, de aquel león rugiente, pero tu protección nos acompaña porque ya Cristo pagó por nosotros. Y necesitamos, Señor, cada día fortalecer esa fe y permitirle a otros mantener la misma confianza que hoy nosotros manifestamos. Guíanos, ayúdanos y perdónanos si en algo te hemos fallado. Pero hoy, Señor, más que nunca, ponemos nuestras vidas en tus manos. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando estaremos aquí en este mismo canal de Esperanza a las 4 de la madrugada, hora de Colombia, para seguir el análisis de la Escritura. Así que te invito, si deseas participar en los directos, acompáñanos. Si no puedes ver los videos grabados, igualmente dale un me gusta, suscríbete al canal, deja tu comentario como aquellos que aquí en el chat lo están dejando en los directos y compártelo con otras personas. Que Dios pueda guiar tus pasos a lo largo de todo este día.